buenos días, hermanos, tengan un muy feliz sábado, sean bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. En esta ocasión nos acompaña nuestra hermana Ángela Silva. Hermana, feliz sábado. Feliz sábado. Y vamos a entrar a lo que es nuestro repaso de la lección número 3, Orgullo versus Humildad. Permítanme leer el versículo de memoria que se encuentra en Lucas 14:11, que dice: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermana, ¿le parece bien si nos dirige en una oración antes de comenzar el repaso de esta lección? Claro que sí, hermano Raúl. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por estar estudiando tu palabra. Queremos pedirte que el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos tener esa sabiduría que viene de ti para poder discernir el mensaje que tienes para nosotros. Trabaja en nosotros y ayúdanos, transfórmanos, Padre. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Sin duda que esta lección es una lección que creo que debe de hacer mucha mella en cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Hablar del orgullo versus la humildad. Recuerdo una breve historia que un profesor nos contó cuando yo estaba en la primaria, que decían que una vez en un pueblo se propusieron premiar a la persona más humilde y empezaron a buscar a la persona más humilde. Y entre toda la gente encontraron a un campesino que todos concordaban que él era la persona más humilde de todos, y entonces lo llevaron, le explicaron en qué consistía el premio y le dieron una muy bonita banda blanca que lo reconocía como el hombre más humilde de todo el pueblo. Y esta banda la tenía que él que portar durante una semana, pero por debajo de sus ropas. Okay. Y bueno, el campesino se sintió muy halagado, los primeros días la portó, pero a mitad de la semana se dio cuenta que nadie veía su banda, y entonces los últimos días sacó su banda y se la puso por fuera de la ropa para que todos vieran que él era el hombre más humilde de todo el pueblo. Sin duda, cuando hablamos del orgullo, es algo muy profundo, es algo que debe llevarnos a nuestra reflexión. Y recuerdo una cita que decía que si el hombre orgulloso viera lo ridículo de su actuar, hasta por orgullo sería humilde. Sin embargo, más allá de la incoherencia, más allá de las cosas a las cuales nos puede llevar el orgullo o lo ridículo que nos puede hacer ver, el orgullo que sin duda es peligroso. Así y es destructivo. Uh-huh. ¿Por qué, hermana, diría usted, o qué es lo que diría de por qué el orgullo es tan destructivo? ¿En qué radica el poder del orgullo para destruir? Bueno, nosotros tenemos que entender que el orgullo no solamente es un problema de carácter, sino que es un problema espiritual. El orgullo es una situación que muchas veces podemos comenzar a dejar y pasar por desapercibido, ya que el orgullo es destructivo, va minando y distorsiona la realidad, ¿ok? De esta manera, pues, hace ver a la persona que él es capaz, que él es suficiente, que no necesita a nadie, y por esa razón es que es tan peligroso, porque el hecho de que nosotros no nos elevemos a nosotros mismos nos va a hacer que podamos comenzar a creer que somos autosuficientes, que todas nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones son gracias a lo que nosotros tenemos y a lo que nosotros somos. Sin embargo, tenemos que entender que no es así. La humildad, orgullo versus humildad, la humildad en el reino de Dios significa que nosotros debemos de ver a Jesús, que nosotros debemos depender de su carácter, y de esa manera nosotros no vamos a permitir que el orgullo, que es ese poder sutil y engañoso, empiece a transformar nuestras vidas, y entonces se disfraza de buenas intenciones y hace que nosotros podamos perder de vista lo que realmente Dios desea de nosotros. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Así es decir, el orgullo, como bien lo menciona, es más que solamente un pequeño defecto de carácter, o es más que solamente un sentimiento.
A correcto. veces pareciera que es como un cáncer que lo compenetra todo. Es Sí, decir, todas nuestras intenciones, todos los aspectos de nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros sentimientos. sí, Y creo que dio en el punto que dice, creo que el peligro del orgullo es que nos ciega, así es. que de hecho es el problema de la Odisea. Es Ujú. decir, eres miserable, pero no lo sabes. Sí, no queremos reconocer, ¿no? Entonces, nada, ese deseo de superioridad, ese deseo de que yo puedo hacerlo, y quiero ejemplificarlo con este espejo. Cuando el orgullo comienza a trabajar y esa superioridad, es la forma en que solamente el orgullo trabaja así. Yo me observo y digo, es que es por mí, es que yo soy capaz, es que soy autosuficiente. Y entonces comienzo a dejar de un lado la fuente. Comienzo a dejar la fuente. Y es que el orgullo comenzó, quiero que me acompañen a sus Biblias, en Claro. Isaías capítulo 14, el versículo 12. Dice, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitaste a las naciones. Y es que el orgullo comenzó ahí. Satanás, Lucifer, era muy capaz, era alguien tan valioso, pero él comenzó ese misterio, ¿verdad? Él comenzó a sentir ese deseo de ser mayor, no ser como Dios, sino ser mayor que Dios, porque ser como Dios hubiese imitado esos rasgos, el amor, el perdón, sino que él deseó ser mayor que Dios. Entonces ahí comienza el origen de ese orgullo. Y también, posteriormente, acompáñenme a sus Biblias, por favor, Génesis capítulo 3, versículo 5, dice, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y aquí pues nos vamos a Adán y a Eva, ¿verdad? Cuando Satanás les plantea esta situación, pero me parece interesante porque dice el versículo, seréis como Dios, y menciona una característica, conocedores del bien y del mal, correcto, sí, iban a conocer el bien y el mal, pero sabemos que esa confusión, ¿no? Porque no podían ser iguales que Dios. Ellos eran creación. Por tal motivo, nosotros tenemos que entender que el orgullo, su finalidad es desenfocarnos, desviarnos de esa fuente que es Cristo Jesús. Muy bien, lo acabas de decir bien, hermana. Satanás no quería ser como Dios, quería la alabanza y quería el dominio y Todo el quería el control. poder, pero no quería hacer las acciones que Así Dios es. hacía. Y ahora, más allá de que nosotros, por la transgresión de Eva, de Ujú. Adán, heredamos una naturaleza que ya tiende hacia el mal y que está infectada por el orgullo, Sí, todavía hay una diferencia, por ejemplo, entre Satanás y nosotros. Satanás ya era alguien. sí, correcto. Él ya era prácticamente estaba en las posiciones más exaltadas del cielo. ¿A qué lleva con esto? Ahí en la parte de la lección dice, Sí, alguien en cierta ocasión dijo que el orgullo surge del deseo de demostrar que somos valiosos. Aquí habría una pregunta, ¿por qué alguien tendría la necesidad de demostrar que es valioso? ¿Qué nos diría, hermana? bueno, aquí se mencionó algo importante, hermano Raúl, hizo mención a una posición. Y ese es lo que va a hacer que queramos demostrar. Cuando estamos en una posición donde queremos que todo sea observado, la necesidad de demostrar nuestro valor, entonces nos hace sentirnos autosuficientes. Pero aquí nosotros tenemos que entender que no hay necesidad de demostrar el valor porque ya tenemos un valor y ese valor nos lo da nuestro Dios, Cristo Jesús. Y por dos motivos. Número uno, porque Él nos ha creado. Y yo quiero que tú te imagines ese momento en el que el Señor comenzó a formarte. En el momento en que el Señor dijo, bueno, voy a crear a Raúl, voy a crear a Ángela, bueno, ya eso me da identidad, me da valor.
Y el segundo es de que una vez que pecamos, bueno, que vino el pecado, pues el Señor estuvo dispuesto a venir a morir por nosotros. Y entonces el estar en la cruz, por tal motivo, me da a mí esa esperanza de salvación. Entonces, mi valor, mi identidad, no me la dan mis habilidades, no debe de dármelo el deseo de sobresalir, sino el reconocer que soy creación de Dios y soy su hijo y que Él vino a morir por mí y por tal motivo, entonces mi valor no radica en posiciones, mi valor no radica en demostrar, sino en servir. Muy bien. Acaba de decir, creo que un punto clave. Creo que estamos de acuerdo que a veces todo complejo de superioridad en realidad es un complejo de inferioridad disfrazado. Así es. Entonces, cuando nosotros no tenemos claro lo que acaba de decir, que nosotros ya somos algo, Sí. entonces no lo creemos. Y como en realidad no lo creemos, y aquí comienzan a complicarse un poquito más la situación, porque comienza el trasfondo familiar, comienza el trasfondo cultural, Sí. comienzan las condiciones iniciales en las cuales uno creció, y cuando uno comienza a crecer con carencias emocionales, espirituales, de toda índole, que inicialmente los padres debieron de haber suplido, entonces uno crece con lo que pues, los psicólogos dicen en términos, a grosso modo, baja autoestima, y entonces yo tengo esa necesidad de tener que demostrarle a los demás, pero ahora nos vemos en un problema, porque nuestra naturaleza está caída, Sí. y entonces ¿a qué recurrimos? A la apariencia, Así recurrimos a la fuerza, Al recurrimos control. al control, recurrimos a la imposición de las cosas, Ujú. y eso, ¿quién es el único que lo soporta? ¿Quién es el único que lo sostiene? El orgullo, El que orgullo, es así es. completamente contrario a A la, Dios, a la al amor. humildad. Y es que es interesante esta parte porque a veces podemos pensar que las personas pueden tener una muy buena autoestima porque han logrado algo, y no está mal tener logros. Claro. Sin embargo, cuando todo gira en torno a mis logros, cuando todo gira a tener ese dominio, cuando yo digo no necesito nada, yo estoy en esta posición porque así yo he trabajado y lo he logrado, se comienza a disfrazar porque esa autoestima o ese querer tener el control de todo es una autoestima baja también. Y todo esto debido al miedo, al control, a la ignorancia, y ya lo mencionaba, esas deficiencias y esas carencias que muchas veces se tienen ya desde la niñez porque no encontramos el valor real. Sin embargo, nosotros no debemos demostrarlo. Sí, y quiero que vayamos nuevamente a la Biblia, por favor, a Lucas capítulo 18. Acompáñame a tu Biblia y busquemos el capítulo 18, de los versículos 9 al 14. No voy a darle lectura a todo, pero ya hemos visto que se nos habla acerca de la parábola del fariseo y el publicano. Y aquí se nos menciona que estos hombres suben, van a orar, y entonces el fariseo dice, gracias porque yo soy de esta manera, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, aquí está haciendo alusión a lo que él ha logrado, ¿sí? Y aquí podemos ver el orgullo. Recuerda que el orgullo es gracias porque yo soy y logro todo esto gracias a mí. Pero más adelante, entonces, el publicano, su oración fue muy diferente. Dice, soy un pecador. Aquí reconoce. Aquí es cuando él reconoce. Y entonces esto nos lleva a darnos cuenta que cuando nosotros necesitamos demostrar algo, entonces el orgullo está trabajando en nosotros. Pues es porque en el fondo no lo creemos en realidad. Así es. Y esas creo son como las paradojas del orgullo, ¿no? Es decir, nos promete llevarnos a la exaltación, nos promete llevarnos a más. Un pedestal. Y irónicamente nos termina hundiendo. Derribando. A los judíos, ¿cuántas veces se le dio el mensaje de que reconocieran su condición? Y ellos decían, no tenemos necesidad de nada. El ejemplo que acaba de decir del fariseo y el publicano. Entonces, más allá de las cuestiones emocionales, que a veces uno va creciendo con esas carencias, el problema comienza a ser más profundo porque es algo espiritual. Hay un vacío.
Un vacío no solo emocional, sino espiritual, Espiritual. de identidad y de lo Ujú, que uno realmente es. Porque cuando uno sabe que es algo, no se esfuerza mucho por ujú. demostrarlo, ¿no es Así así? es. Ahí en Primera de Juan 2, 15 al 17, permito leerlo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ujú. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del El mundo. mundo. Aquí brevemente quisiera hacer una pausa. La lección pregunta, ¿qué tres puntos principales enseña este pasaje acerca del orgullo y el amor al mundo? ¿Qué podemos extraer de aquí? Cuando yo leía este pasaje me venía a la mente algo que dijo Jesús, ninguno puede servir a dos A los señores. señores. Ujú. Y entonces el problema comienza a centrarse en lo que nosotros amamos. Sí, los deseos, ¿no? Dice el deseo y lo que yo observo, lo que yo quiero, a diferencia de permitir que el Señor transforme mi corazón. Muy bien. Entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta. Allí hay una cita de Palabras de Vida que dice, eh, hay una sola forma en que podemos obtener un conocimiento verdadero de nosotros mismos. Debemos contemplar a Cristo. Ignorar su vida y carácter induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. Y otra cita que se encontraba más adelante que Ujú. dice, no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la autosuficiencia. De todos los pecados es el más desesperante y el más incurable. ¿Por qué, Ujú. hermana, cree que la sierva del Señor escribió esto? ¿Por qué el orgullo ofende tanto a Dios? Más que tal vez otros actos que podríamos considerar más grotescos y pecaminosos, un borracho, un drogadicto, El robar. un ladrón, una Sí. prostituta, inclusive que son muy censurables Así por es. generalmente la gente Ujú. cristiana y religiosa, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántas veces el orgullo dentro de las iglesias Está dando se cabida, se está fomenta y se formando. aplaude? Y al margen de esta cita, pues muchos de, tal vez de los que estamos dentro de la iglesia estamos en una peor posición Así es. que el pecador empedernido del mundo. Entonces, por qué diría, hermana, que el orgullo es tan ofensivo para Dios? Bueno, el orgullo lo que desea es competir con el carácter de Dios, ¿no? Entonces, nosotros entendemos y sabemos que Dios es amor, pero el orgullo lo que desea es poder. O sea, cuando nosotros permitimos que el orgullo comience a crecer en nuestra vida y que pueda tener una posición, lo que estamos queriendo es poder, es autoridad, es reconocimiento, y entonces comenzamos a competir. Y por eso es que es tan peligroso y por eso Dios, pues, no le ofende, ¿no? Porque nosotros comenzamos a desplazar a Dios. Nosotros comenzamos a tomar una posición donde decimos, no, no necesito a Dios, no requiero nada de Él. Y esto nos lleva a no arrepentirnos y a no darnos cuenta de nuestra necesidad. Por tal motivo, cuando nosotros le damos cabida, y mencionó hermano Raúl algo interesante, ¿no? Porque puede ser que yo misma estoy dándole cabida al orgullo, pero finalmente Dios sabe y Dios conoce mi corazón. No es un pecado que todo mundo pueda tal vez observar, pero Dios sí, porque son las intenciones. Yo puedo estar haciendo cosas buenas, pero mi finalidad no es alabar a Dios a través de esos dones y talentos que Dios me dio, sino el querer tener el reconocimiento. Y quiero nuevamente hacer énfasis en este espejo. Si yo pongo detrás de este espejo la Biblia, que representaría a nuestro Señor Jesús, el carácter de Cristo Jesús, y entonces yo me observo, pero a la hora de observarme estoy viendo a la fuente que es Cristo Jesús, el observarme va a ser diferente, porque me voy a tener esa capacidad de reconocer que todo lo que tengo y lo que he logrado no es por mí, sino es por Cristo Jesús. Y que esos dones y esas habilidades que el Señor me da para servirle
no es para enaltecerme, sino para que se enaltezca Él. Pero cuando el orgullo en sí quiere poder, quiere reconocimiento, lo que hace es, pues me voy a seguir viendo yo, no voy a ver a Jesús. Y eso, pues va a cambiar el centro de lo que realmente debe ser, que es la humildad. Claro. Yo veía un video durante la semana donde la gente que intelectualmente es más ignorante, es decir, hablando de cuestiones académicas, Sí. son las que más seguras se sienten de sus conocimientos. Y por el contrario, la gente más preparada, hablemos de alguien que estudió química, de alguien que estudió medicina, de alguien que estudió biología y que se da cuenta de la magnitud del conocimiento, se sienten menos capaces de decir, a pesar de que es gente muy preparada, que ha hecho años de investigación. Ocurre lo mismo en el aspecto espiritual, que es lo que acaba de decir y que lo dice varias veces la lección y la sierva del Señor es siempre, ¿quién es la persona que más se cree justa y buena? La que no conoce a Cristo. Así es. Porque cuanto más conocemos a Cristo, nos damos cuenta que nosotros no hay nada verdaderamente de valor. Nos vamos reconociendo, como decía el profeta Isaías, una podrida llaga desde la punta de la cabeza hasta la planta del pie, ¿no? Y es que aquí es importante, interesante que decir que la humildad no quiere decir que me siento menor, que no soy capaz, sino que es un equilibrio. Porque ya lo mencionaba usted, hermano Raúl, es decir, soy capaz, puedo realizar las cosas, pero reconozco que todo esto es gracias a Dios. No voy a negar que todo lo que tengo es gracias a Jesús. Y el ejemplo de mayor humildad que se nos hace referencia en el estudio de nuestra lección es Jesús. Porque yo quiero que te imagines ese momento. Tiempo atrás, los discípulos hicieron una pregunta y es interesante porque habían pasado ya un gran tiempo con el Señor Jesús y creeríamos que ellos entendían la diferencia entre humildad y orgullo. Sin embargo, no fue así porque les hacen la pregunta, ¿quién es el mayor? Y el Señor, con esa misericordia, ese amor, esa bondad que le caracteriza, dice, aquel que sirve. Aquel que sirve, y no solamente lo dijo, lo hizo. Y entonces eso llevó a mostrar lo que es la humildad, porque reconoces sin compararte, porque dependes de Dios, porque entonces estás dispuesto a servir, a aceptar una corrección, a no buscar el primer lugar ni el reconocimiento. Entonces, esto nos lleva a reflexionar a que nuestro corazón tiene dos partes, ya sea ser invadido por el orgullo o por la humildad. Pero cuando reconocemos, entonces la humildad comienza a trabajar en nuestra vida. Muy bien. Para ir cerrando la lección, usted acaba de mencionar algo muy importante, los discípulos. 3 años con Jesús y no habían entendido nada. ¿Cuál fue el error de Moisés que evitó que él entrara a Canaán cuando golpeó la roca? Pero ¿qué fue lo que él dijo? Os haremos nosotros. Es decir, ya se estaba atribuyendo a él poderes como si él pudiera hacer brotar agua de la roca. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón, el amado de Dios? Cuando se desenfocó, degeneró en lo peor que podría hacer. Entonces, para ir cerrando la idea, ¿cómo podríamos nosotros identificar si estamos cayendo en el orgullo? Porque creo que ya la respuesta prácticamente la lección la ha dado, pero venía a mi mente el Salmo de David donde dice, examíname y pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Es decir, a mí me llama la atención que el salmista no hace un autoexamen él solito. Hace partícipe a Dios. Sino es, tú dime porque yo ya no puedo verlo. Así es decir, yo no sé si lo que estoy haciendo está bien o está mal, o si mis motivos son realmente puros. Y entonces él, pruébame y tú ve y dime si estoy en un camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pienso que humanamente eso lo que expresa es la humildad. Así es. Que es lo que acaba de mencionar. Sí, por tal motivo nosotros tenemos que entender que el orgullo
cuando solamente te observas y no haces partícipe a Dios, cuando solamente te estás observando lo que tú logras, lo que tú eres capaz, tus acciones, qué te está moviendo, entonces el orgullo está viendo cabida. Pero cuando tú actuar está, como ya lo decía en el Salmo, cuando todo lo que yo voy a hacer, lo que voy a decir, lo que voy a conducirme, qué móvil, está Jesús detrás, es darle lugar a Jesús, es el servicio, entonces la humildad está siendo una realidad en nuestras vidas. Y pues ir cerrando con el Salmo 138, el cual seguramente lo debimos haber leído durante la semana, y solamente quiero leer un versículo que dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Cómo concluiríamos, hermana, esta lección? ¿Qué mensaje cree que la lección trajo para nosotros? Bueno, yo concluiría con lo siguiente. El orgullo puede presentarse en todas sus formas y en todas las esferas, pero tenemos la oportunidad cada día de tener esa dependencia con Dios para pedirle que examine mi vida, poder darle lugar a Jesús a través de una relación diaria. Si yo me desconecto de la fuente, voy a dar entrada al orgullo, pero si yo permanezco conectada a la fuente de vida y me observo cada mañana, pero viendo que Jesús está detrás, entonces el Señor va a transformar mi vida, va a transformar mi corazón de tal forma que mis acciones, mis motivos, mis deseos serán exaltar a Jesús y no exaltarme a mí. Muchas gracias, hermana. Termino con la cita del viernes, que dice: mientras más nos acerquemos a Jesús y más claramente discernamos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Amén. ¿Nos acompaña, hermana, para poder concluir con una oración el repaso de esta lección? Así es, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tú trabajas en nosotros. Gracias porque deseas que la humildad sea un rasgo de nuestra vida. Y queremos pedir que tú transformes, que tú puedas ver a nuestros corazones y podamos permitirte transformarlos. Bendícenos en este día. Y gracias por tu amor y tu compasión. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.